Muy bien, gracias, tocayo Ernesto Aroche Aguilar, por tu tiempo, enteramente agradecidos en este día viernes 26 de septiembre de 2025, como parte de esta conferencia, esta dinámica, este ejercicio reflexivo para profundizar en el conocimiento del periodismo de investigación con esa rigurosidad, esa seriedad, esa metodología. Y como parte de esta conferencia intitulada ¿Qué es eso del periodismo de investigación, procesos y métodos? Con Ernesto Aroche Aguilar, codirector del lado B. Antes de brindar el uso de la voz, me permito recordar que amablemente, Ernesto, participaste con nosotros en la mesa de análisis, mesa de discusión sobre el ciberasedio, hace ya unas semanas, 2 meses me parece, y con ese intercambio de ideas muy nutrido, exposición de motivos, con una pluralidad en compañía de otras colegas periodistas, y donde se ejercitó, insisto, ese espíritu crítico, reflexivo y detonador de la tan urgente acción social y colectiva. Gracias por tu tiempo, tocayo No, hombre, Ernesto tocayo, no, hombre, tocayo, pues Aroche. aquí estamos. Y sí, bueno, pues ya incluso sí se presentaron en su momento, en los tiempos legales se presentaron ahí amparos, ¿no? En contra de la iniciativa. Fueron varios, tengo entendido que muchos de ellos fueron rechazados después de su admisión, o ni siquiera llegaron a ser admitidos. Y entonces, bueno, pues hay un proceso de revisión de la decisión de no haberlos aceptado. Y en ese punto estamos, pues, con el tema de la ley de ciberasedio y esta serie de reformas que se presentaron y que se aprobaron en el Congreso del Estado, sin haber mediado primero, digamos, un debate público, ¿no? Una discusión pública sobre la pertinencia, sobre el impacto en el quehacer periodístico y en el derecho a expresarse de todas las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué más, en qué más avanza este asunto, pero mientras aquí estamos, tocayo. Muy amable, tocayo, gracias por tu tiempo nuevamente. Y en efecto, fue un gran ejercicio vuestra de esa pluralidad y recordando al legislativo cuidar el proceso, la discusión, la deliberación pública y posteriormente ya las reformas y no al revés, lo que esperamos ahora con la tan anhelada y tan urgente ley de participación ciudadana para el Estado de Puebla. Perdón que me extienda, tocayo, concluyo ya. Hace 10 años en Opción Ciudadana Puebla se impulsó por el entonces coordinador ejecutivo Gerardo Navarro Montero, y desde hace 10 años forma parte de nuestra propuesta, nuestra plataforma, y del 3 al 9 de agosto pasado realizamos la Semana de la Participación Ciudadana y hemos realizado diversas acciones a favor de tan anhelada ley, suplicando al Congreso del Estado y su presidenta Laura Artemisa García Chávez pueda atender esa solicitud y petición de el proceso, primero una deliberación pública, profunda, robusta, que la exigencia popular del pueblo, de los ciudadanos, siendo el sujeto político fundamental para que haya Estado, sea escuchada con esa pluralidad y posteriormente ya la promulgación de esa ley, todo ese proceso legislativo. Gracias, Tocayo, nuevamente por tu tiempo. Me permitiré compartir pantalla y adelante, Tocayo, muy amable. Gracias por tu tiempo y a nuestros invitados también. ¿Estás silenciado, Tocayo? Disculpa, Sí, gracias. no, más bien sírveme a mí, pues, ¿no? Por no haberle puesto eso, haber quitado el mute. Nada, pues te decía que gracias a ti, pues, por la invitación, por la posibilidad de platicar con quienes hayan decidido aceptar esta charla, esta plática, ¿no? Nada, pues seguramente varios de aquí ya me conocen, pero quienes no, bueno, pues les cuento rápidamente. Yo tengo sí, más de 2 décadas en el trabajo periodístico y empecé como reportero de calle, pues, ¿no? Como empezamos, supongo muchos de nosotros.
rápidamente y fue una cosa ahí interesante porque en ese momento cuando empecé a reportear, la verdad es que no me gustó, ¿no? No me gustó este trabajo, pues, y me cambié o conseguí pues que me cambiaran a editor, ¿no? Es decir, me tocaba revisar y trabajar con los textos de los demás, ordenar la página, definir prioridades informativas, pero el trabajo en calle pues lo hacían los compañeros y las compañeras en aquel momento en el periódico Síntesis. Y eventualmente, después ya de algunos años, me di cuenta que la verdad es que sí estaba mucho más chido, ¿no? Andar en la calle, andar reporteando, meter la grabadora ahí pues, enfrente de los funcionarios públicos para, pues un poco cuestionar, ¿no? Lo que decían, lo que hacían. Y eso, pues eventualmente me fue llevando esta como curiosidad o estas ganas de no quedarme pues justo con solo la declaración, solo con el decir de las personas que toman decisiones en este estado, ¿no? Eventualmente pues fui encontrando o fui profesionalizándome o fui profundizando en las diferentes herramientas hasta que eventualmente me di cuenta que lo que hacía o lo que intentaba hacer era eso, el periodismo de investigación, pues, ¿no? Era un periodismo que busca revelar secretos, que busca eh, mostrar lo que la gente no quiere que sea mostrado, en fin. Ya iremos platicando sobre él más bueno, en algunos minutos, ¿no? Pero más o menos, bueno, ese ha sido el recorrido y bueno, pues ya en ese camino he estado en varios espacios periodísticos, ¿no? Tanto en radio, por supuesto el impreso, que es donde yo creo que me siento mucho más cómodo, ¿no? En el periodismo impreso. Y pues eventualmente conseguí empezar a hacer cosas con medios fuera de Puebla, es decir, medios que se editan en la Ciudad de México, medios que los llamamos, les decimos desde provincia medios nacionales, cuando no siempre son nacionales o no son nacionales en el sentido de que puedan llegar a todos los espacios, ¿no? del país. Pero bueno, pues como se editan en la Ciudad de México, de pronto parecen que tienen esa gran importancia, ¿no? En fin, pero eventualmente pues llegué a colaborar con espacios y ahí, bueno, en este momento, además pues, hacer cosas con cierta periodicidad muy alejada de la periodicidad tradicional, digamos, del periodismo, que es salir todos los días. Bueno, pues en lado B vamos llevando las cosas con un poco más de lentitud, ¿no? Que eso también nos permite poder hacer trabajos menos apresurados, pero que deben tener sí, la relevancia de de ofrecer un material robusto, pues, ¿no? Periodísticamente. Y además, pues estoy ahorita en el Universal, en la unidad de investigación del Universal. Entonces, bueno, pues ahí ando campechaneando, ¿no? Las cosas entre el quehacer un poco local y el trabajo en la Ciudad de México, pero siempre o ya metido pues de lleno en el periodismo de investigación, ¿no? Que bueno, de entrada aquí diría que de pronto parece como una redundancia, ¿no? Hablar del periodismo de investigación, porque bueno, pues o parto de la idea o comparto la idea de que el periodismo per se, pues debe ser investigación, ¿no? No sé si por ahí han visto de pronto algún, este meme donde se está como discutiendo si está lloviendo o no está lloviendo, y unos dicen que está lloviendo, entonces dicen que no está lloviendo. Y el periodista, pues su trabajo no es ponerles el micrófono a los dos y no decir, bueno, a ver, están diciendo unos que llueve, otros que no llueve, ¿no? Sino eso, su función debería ser abrir la puerta, abrir la ventana, sacar la mano y decir, ah, no, pues efectivamente está lloviendo o no está lloviendo, es decir, confirmar la información, ¿no? Pero en la cotidianidad del quehacer diario, que además es un quehacer súper demandante, ¿no? Nos absorbe el día completo, a quienes hacemos eso de manera profesional, pues, ¿no? Eh, y nos obliga a llevar, dependiendo el espacio donde trabajemos o los medios en los que estemos, porque pues muchas veces por la misma dinámica estamos obligados a veces a buscar dos, tres espacios para publicar.
porque lo que pagan uno no alcanza, ¿no? La verdad es que el periodismo es una profesión fuera de algunas grandes figuras ¿no? Que los podemos ver en yates y demás. El periodismo es una profesión bastante precarizada, ¿no? El trabajo periodístico, digamos que de los obreros, pues, ¿no? De la parte, sí, de los reporteros de pie, de los reporteros de calle, sí, es bastante precarizado ese trabajo, ¿no? Entonces, bueno. En ese escenario donde, donde hay mucha precarización, donde hay que cumplir con una cuota de notas, pero además hacer otras notas para otros espacios periodísticos, bueno, pues ya hacer el periodismo de investigación es no solamente un lujo, sino es a veces prácticamente imposible, pues, ¿no? Y nos quedamos solamente en esa primera capa del periodismo, que es eh, transmitir, repetir, más bien socializar lo que una persona o lo que un grupo de personas están diciendo, sin tener posibilidades más allá de confirmarlas, de confrontarlas, de documentarlas, ¿no? Porque pues esto avanza y corre muy rápido y la exigencia en los medios es trae notas, trae notas, trae notas, ¿no? Entonces, de pronto, hacer periodismo de investigación, que es un trabajo que requiere planeación, que requiere hipótesis, que requiere metodología, que requiere, en fin, ¿no? Pues está muchas veces fuera de la posibilidad del escenario, ¿no? A menos que pues le robemos horas a las noches o le robemos horas al sueño o a la hora de la comida, en fin. Implica mucho más que la cotidianidad de poner el micrófono delante de alguien y después transcribir o interpretar eso que esa persona dijo, ¿no? Entonces, avanzamos, Tocayo, con la presentación, ¿no? Entonces, bueno, pues les traigo aquí este meme primero para que empecemos un poco más relajados, ¿no? Viendo donde nos plantea, bueno, lo que pensamos los periodistas, lo que se piensa de los periodistas, lo que mis amigos creen que hago, ¿no? Como me ven, pues, mis amigos, lo que mi mamá cree que hago, que cree que está en la televisión y que voy a ser el próximo López Dóriga, o el próximo Chumel, no sé, pues, dependiendo la generación en la que esté escuchando esto, lo que la gente cree que hago, ¿no? Lo que mi editor cree que hago, lo que yo creo que hago. Bueno, ahí tenemos una escena de esta película, Todos los hombres del presidente, que cuenta la historia de esta gran historia de periodismo de investigación que es el Watergate. Y bueno, pues lo que en verdad hago, ¿no? Que en realidad es como un trabajo a muchas manos o digo, para llegar a ser un periodismo de investigación, ¿no? Con muchas herramientas, en fin, ¿no? Que no solamente es poner la grabadora delante de alguien, sino después transcribir, después, ¿no? Redactar la nota, buscarle contexto, entender el fenómeno en el que estamos enfrente, para eventualmente poder explicárselo a las personas que nos leen, ¿no? Y esto me recuerda un momento, una ocasión, pues, muy al principio de mi carrera periodística, cuando de pronto había temas en los que no entendía nada, pues, ¿no? No entendía de qué se trataba, pero pues igual tenía que llevar una nota al periódico, ¿no? Entonces, pues transcribía lo que decían las personas, tratando de hacer lo mejor posible, pero sin entender realmente qué era de lo que estaban hablando o cuál era la importancia de lo que estaban hablando, ¿no? Y eso para mí era, la verdad que era bastante frustrante y eso pues eventualmente me va llevando a tratar de documentarme más, de no tener más certezas en lo que estoy enfrente, ¿no? De lo que tengo enfrente y de lo que voy a transmitir a los lectores y a las lectoras. Entonces, bueno, avanzamos, Tocayo, por favor. Em, ya vamos a entrar pues de lleno a hablar del periodismo de investigación, ¿no? Les decía hace rato que parece de pronto un poco redundante hablar de periodismo de investigación cuando el periodismo per se pues debería ser investigación, pero bueno, pues ya les conté por qué no siempre o no necesariamente hay espacios y posibilidades y tiempo y ganas pues a veces, ¿no? De confirmar, confrontar, verificar lo que alguna persona de la vida pública nos está diciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues empecemos primero por qué no es el periodismo de investigación, ¿no? Digo, un poco antes de entrar a esa parte, lo comentaba con Ernesto García cuando le dije, bueno, pues que estaba la posibilidad, o estaba interesado en poder platicar con la gente que se conecta a estos ejercicios que están haciendo.
porque pues de pronto empiezo a ver con mucha frecuencia medios periodísticos que nacen o que se lanzan o que se transforman, pero que quieren llegar con esta cara de decir, hacemos periodismo de investigación. Y pues la verdad es que hacen periodismo, pues a secas, ¿no? Sin este apellido, digamos, ¿no? El apellido de investigación. Eh, y eso me parece que es un poco de pronto, pues engañoso, ¿no? Es decir, a la gente le dices que va a ser periodismo de investigación y lo que les estás entregando al final de cuentas, pues es el periodismo tradicional, el periodismo de toda la vida, pues el periodismo notero, diarista, ¿no? Notero sin tratar de ser peyorativo, pues, sino solamente el que hace notas, pues, ¿no? De toda la vida, pero te vendes como periodismo de investigación y no necesariamente están haciendo eso. Entonces, por eso era con mi interés un poco platicar lo que implica el periodismo de investigación bueno, pues para que quienes sean ávidos consumidores de información, ¿no? También un poco lo tengan claro, ¿no? Entonces, bueno, de entrada, el periodismo de investigación, o sea, no es un periodismo de filtración. Es muy común, ¿no? Que a las redacciones nos llegue información, ¿no? De alguien interesado, así alguien, no sé, un funcionario, un político con aspiraciones que quiere dañar a un enemigo político, a un contrincante, y entonces nos entrega un expediente, ¿no? Para publicar, ¿no? La mayoría de los casos, lo que se hace, se toma el expediente y se publica, pues, ¿no? O sea, nos llegó información por debajo ¿no? De la puerta, un sobre con estos datos, ¿no? Y entonces lo publicamos, ¿no? El periodismo de investigación no es eso. El periodismo no es publicar las filtraciones. Sí trabajamos con filtraciones, pero el periodismo no es publicar las filtraciones. El periodismo de investigación no es publicar las filtraciones. Es decir, no se trata de, como dice aquí, pues, ¿no? De obtener el documento entregado por una fuente, un funcionario poderoso, un navío del poder, y reportar el tema ese mismo día. Es decir, las filtraciones son, por supuesto, elementos de arranque de una investigación, pero hay que confirmarlas. Las filtraciones no se publican, las filtraciones se investigan, se confirman, se comprueban, ¿no? Se le da contexto, se explica a las personas lectoras ¿no? el escenario, pues, ¿no? Que esto implica, ¿no? No solamente es el periodismo especializado, es decir, por ejemplo, el periodismo de datos, ¿no? Es una herramienta del periodismo de investigación, ¿no? El mismo periodismo de datos puede eventualmente llegar a ofrecer una pieza de periodismo de investigación, pero no es per se periodismo de investigación, ¿no? No es solo el periodismo crítico, es una parte, ¿no? Es un elemento del periodismo de investigación, pero no es per se, pues, ¿no? El periodismo crítico, ¿no? Y no es solo periodismo sobre crimen y corrupción, ¿no? Sí es cierto que muchas veces de pronto ligamos el periodismo de investigación con el periodismo o con revelar corrupción, ¿no? Y sí, efectivamente eso hace, o es una de las cosas que hace, pero no se limita solamente a temas de corrupción, ¿no? O de crimen organizado, o de cosas delictivas, pues, ¿no? Sino básicamente es un periodismo que busca revelar secretos, que busca mostrar lo que otros no quieren que se sepa, ¿no? Podemos avanzar con tocayo. Y bueno, pues acá tenemos una definición, ¿no? Robert Greene, que es fundador de esta organización que se llama Investigative Reporters Editors, define el periodismo de investigación como una práctica que se desarrolla a través de la iniciativa y el trabajo del periodista. Es decir, el periodismo de investigación es siempre eh, la información que el periodista ha valorado y considera que hay que publicar, ¿no? Es decir, a contrapeso de lo que pasa con una filtración, de que aquí es alguien que tiene un interés en que se conozca un hecho de corrupción o alguna ilegalidad o irregularidad de un contrincante político o de alguien a quien quiere dañar, ¿no? El periodismo de investigación parte de el trabajo y la valoración del periodista sobre lo que es información de interés público. Entonces, por eso dice este colega, Robert Greene, que es producción propia, pues, ¿no? Es decir, debe haber, sí, insisto, sí se puede, o sí se vale, pues, ¿no? Obtener filtraciones, conseguir filtraciones, pero no es la base ni el eje vertebral de tu trabajo periodístico que vas a publicar, ¿no? Es un elemento más, pues, ¿no?
busca revelar un hecho de trascendencia social, ¿no? Y, insisto, muchas veces algo que alguien quiere que no se sepa, ¿no? Que permanezca escondido, ¿no? Que el periodista reconoce el valor y que entiende la necesidad de publicar esta información, ¿no? Y por ejemplo, pienso en algo así a bote pronto inmediato, ¿no? Lo que vimos ayer en Televisa, esta nota sobre, o este trabajo periodístico sobre lo que no había declarado en su declaración patrimonial el líder de la bancada en el Senado de Morena, Adán Augusto López, ¿no? Eh, les filtran, porque efectivamente sí les filtran estas declaraciones del SAT. Lo que ellos hacen es confirmar la información, investigar las empresas, darle contexto, entender de qué se trata y entonces se publica, ¿no? Pero no fue un trabajo de que nos llegó este expediente y de inmediatamente salimos y lo publicamos y decimos que es periodismo de investigación, ¿no? No, el periodismo de investigación sí parte de, o puede partir de una filtración, pero es una filtración que se investigó, que se confirmó, que se comprobó, que se enriqueció además, pues, ¿no? Con diferentes elementos, ¿no? ¿Podemos avanzar, Tocayo? Y bueno, pues aquí hay algunas características. Es aquel que llega donde otros no llegan, es decir, el trabajo de noteo, ¿no? El trabajo que sabe que al día siguiente tiene una rueda de prensa con los diputados y luego otra, no sé, otra rueda de prensa, pues, en la casa de gobierno, en fin, que tiene como muy definido lo que va a hacer en su agenda, ¿no? No necesariamente te permite, pues, como hacer un trabajo de descubrir esta verdad oculta, ¿no? Eh, Sino el periodista de investigación debe plantear su propia agenda, pues, ¿no? Construye su propia agenda y construye su propia agenda de trabajo, pues, no parte de las ruedas de prensa o no parte, pues, de las ruedas de prensa como un elemento central, ¿no? Las ruedas de prensa son el elemento central, digamos, del trabajo periodístico del día a día, del noteo, ¿no? No, esto busca, insisto, descubrir una verdad oculta, ¿no? Que no parte de fuentes oficiales, que sí puede recurrir a ellas para diferentes cosas, pero que no parte de ahí, ¿no? Que es un periodismo informativo, no es un periodismo que opina, sino que informa, ¿no? Que trae datos, que muestra esa información y que además debe ser muy transparente, pues, muy transparente en las vías en las que se obtiene la información, ¿no? Saber este documento sí nos llegó por una filtración, pero lo confirmamos y lo comprobamos y ¿no? Lo checamos, pues, ¿no? Lo confrontamos con diferentes otras fuentes, pues, ¿no? Expone y explica los datos obtenidos. Y por supuesto, no permite errores, pues, ¿no? Es una cosa que aquí es muy complicado o se busca hasta el mínimo detalle para no equivocarse, porque generalmente es un periodismo que expone un hecho que puede ser constitutivo de delito, ¿no? Entonces estamos acusando algo de alguien, ¿no? Y además lo estamos acusando generalmente el periodista, pues a partir de su trabajo periodístico, ¿no? A diferencia de que de pronto en una rueda de prensa o en alguna actividad más cotidiana, pues alguien, ¿no? Alguna persona en el espacio público quiere acusar, ¿no? A otra persona de que no le han entregado su material, de que no le han entregado, no sé, pues, ¿no? Lo que tenían que entregarle y no se lo han entregado. Aquí, a diferencia de eso, y que el periodista recoge esa voz y entonces dice, bueno, pues en esta actividad, esta persona fulana de tal dijo esto de otra persona fulana de tal, ¿no? Aquí no, aquí es el periodista el que está, el que va a llevar la voz cantante, pues, ¿no? De todo esto y decir, bueno, a ver, encontramos esto, descubrimos esto, encontramos esos documentos que nos hacen, ¿no? Poder decir que esta persona es un corrupto, que esta persona está faltando a la verdad, que esta persona no ha presentado en sus declaraciones patrimoniales, regresando al caso de Adán Augusto, esta información que sí aparece en sus declaraciones ante el SAT, ¿no? Entonces, bueno, pues eso justo por eso no puede haber errores en la publicación, porque nos expone a ser demandados, a ser contraatacados, a ser desmentidos, ¿no? Y bueno, pues al final el valor principal de un periodista, pues es su credibilidad. Y cuando empiezan a llegar desmentidos, bueno, pues esa credibilidad puede empezar a ser mella, ¿no? ¿Podemos avanzar, colega? Colega, perdón, tocayo.
Y bueno, les traía aquí como un ejemplo de este periodismo de investigación, un trabajo que hicimos hace 4 o 5 años ya, de un juez aquí en Puebla, ¿no? El texto, digamos, el juez que no debió serlo, porque descubrimos que este juez no tenía cédula profesional, no se había titulado, perdón, es cierto, no se había titulado y por tanto no podía ejercer como juez porque lo que la ley establece es que en ese momento para ser juez, digo, ya ahora con la reforma electoral cambiaron algunas condiciones, pero en ese momento para ser juez tenías que ser titulado y además tener algún tiempo de ejercer ya la profesión como tal, pues, ¿no? Ni siquiera es como, ya te titulaste, saliste de la universidad, vente para ser juez, ¿no? No tenías que tener ya alguna experiencia y algunos años de trabajo jurídico, o por lo menos de haber salido de la universidad, para poder ser juez, ¿no? Y este juez, pues resulta que no cumplía con las condiciones porque, pues, nunca se había titulado, no tenía un título. Sí había estudiado la carrera, después descubrimos que había incluso hecho su examen profesional, pero nunca, por razones que él solo sabrá, porque nunca aceptará con nosotros, nunca tramitó el título, ¿no? Y pues finalmente lo que la ley pedía era que esta persona tuviera el título como abogado para poder ejercer como juez, ¿no? Bueno, este caso, y les cuento un poco cómo lo empezamos, podemos avanzar ese tocayo. Avanzamos con la presentación. Eh, ok. Bueno, el caso es este, pues, ¿no? José Refugio Alejandro León Flores, juez penal de Cholula, le dio 30 años con un título y una cédula falsa, ¿no? Y además, bueno, no solamente, digamos, como esta era la situación ilegal, ¿no? Ilegal porque no cumplía con los requisitos de ley, ¿no? O sea, es decir, no tenía un título, incluso había presentado una cédula falsa y también presentó un título falso, pero eso lo descubrimos después. Eh, eh, y además había sido juzgador en los juicios de presos políticos en el sexenio en el que estuvo Rafael Moreno Valle como al frente del gobierno del Estado, ¿no? Entonces, bueno, era un juez de consigna, era un juez al que le caían los casos que eran importantes, eran relevantes políticamente, pues, para el entonces gobernador, pero además era un juez que no cumplía con las situaciones, con las exigencias, con las características que debe cumplir, pues, de acuerdo a cómo estaba establecido la ley en aquel momento, ¿no? Em, el texto lo trabajamos lo trabajé yo, pues, junto con la compañera Karen de la Torre. Hoy Karen ya anda en otros asuntos, pero hicimos juntos este trabajo que nos llevó prácticamente 2 años de investigación, de un montón de solicitudes porque le pedíamos información al tribunal, nos la negaba o nos entregaba una parte. Finalmente hubo un punto en donde ya no pudimos avanzar, nunca pudimos demostrar que el título que estaba, porque al final, o sea, lo que sí nos dijo el juzgado, perdón, el tribunal, era que había un título, que se había entregado un título, que no existía la cédula, pero que sí que se había entregado un título, ¿no? Y entonces nos dio una copia del título, pero era una copia fotostática, muy chafa, pues, de este título supuesto, ¿no? Que eventualmente pudimos comprobar que era un título falso, ¿no? Bueno. Este caso lo empezamos a investigar a partir de que Karen de la Torre le dimos una asignación, le pedimos que revisara cómo estaba en términos de equidad de género la conformación del tribunal el Tribunal de Puebla, ¿no? Y ella se puso a revisar, pues, cuántos jueces, cuántas juezas, cuántos magistrados, cuántas magistradas, ¿no? Había. Entonces, bueno, en un primer punto teníamos ya una notita ahí, pues, ¿no? Que era un poco una cosa obvia, pues, en aquel momento, porque todavía había menos espacios para las mujeres, que, pues, era un espacio de control muy masculino, ¿no? Y luego en el punto que tenemos esa información, dijimos, bueno, pues ¿por qué no damos un paso más? Pues no profundizamos un poquito más con esta información y revisamos cómo está el nivel académico de las personas que imparten justicia en el Estado, ¿no? Capaz que, digo, como hipótesis o como posibilidad, ¿no? Capaz que las juezas y magistradas tienen más capacidad, bueno, no que más capacidad, tienen más trabajo académico o han estudiado más, pues, ¿no? Tienen maestrías o tienen doctorados
y la vastedad de jueces a lo mejor solamente tiene licenciatura, pues era como una hipótesis, vamos a comprobarla. Entonces, para eso, Karen empezó a revisar los antecedentes académicos de jueces y magistrados hasta el punto en que llegó a encontrar que había, creo que cuatro personas que no encontrábamos su cédula profesional, pues, ¿no? No teníamos cómo comprobar su nivel de estudios, ¿no? Y entonces empezamos a hacer solicitudes de información. Digo, ya teníamos una notita primero, pues, ¿no? Esa notita la crecimos, la profundizamos un poco más y ahí fue cuando encontramos, bueno, todavía no encontrábamos, pues, pero ahí ya empezaba a oler algo raro porque no encontrábamos las cédulas de estas personas que nos permitían entender que habían estudiado. Hicimos solicitudes de información, el Poder Judicial nos dijo, nos entregó, nos dijo, a ver, de esas cuatro personas que nos estás preguntando, aquí están los datos de tres y de una no tenemos información, ¿no? Y así como, ¿cómo no tienes información? ¿Cómo no tienes la cédula profesional de uno de tus jueces, ¿no? Entonces, ese fue el punto en donde nos dimos cuenta que había algo raro ahí y había que empezar a jalar el hilo, ¿no? Para el asunto. Es decir, les cuento esto porque esta investigación pues parte de un asunto que encontramos en algún momento buscando información, que no nos filtró nadie, que nadie nos dijo, oye, ya te diste cuenta que, ¿no? Pero que había un elemento que nos daba a pie para empezar a profundizar y empezar a rascar y empezar a tratar de encontrar por qué no estaba la cédula profesional en el expediente del tribunal de este juez, pues, ¿no? Eh, en algún momento sí recibimos una filtración, ¿no? Alguien que trabajaba en el Poder Judicial, nunca supimos quién, eh, porque nos mandaron por WhatsApp, pues de pronto una imagen, información, y luego desapareció este número, ¿no? Digo, nosotros pensamos o casi apostamos, pues porque es alguien que trabajaba en el Poder Judicial porque tenía esa información, ¿no? Y sabía que estábamos buscando esa información porque habíamos hecho solicitudes en ese sentido. Entonces, por esa filtración, por WhatsApp, nos mandan esta imagen, la imagen de la cédula del juez José Refugio Alejandro León Flores. Bueno, entonces juez José Refugio Alejandro León Flores. Y diciéndonos, a ver, chécate el número de cédula en la página de cédulas profesionales que es pública, pues, ¿no? Entonces, checamos el número, revisamos el número y lo que encontramos es que era una cédula falsa, pues, ¿no? Que ese número correspondía a otra persona, ni siquiera vivía en Puebla, que ni siquiera era abogada, había estudiado cualquier otra cosa, y que ese documento se había presentado o que estaba dentro del expediente laboral de esta persona, pero que el tribunal lo negó, lo ocultó y nunca nos entregó este documento. Es decir, lo pudimos conseguir el título profesional que había presentado este juez, ¿no? Con el tribunal, con esta copia chafísima que nos dieron, con esta copia fotostática. Entonces, eventualmente, como el tribunal no nos daba más acceso, pues entonces volteamos a ver a la UAP, ¿no? Porque la UAP era donde había estudiado esta persona, ¿no? Entonces, bueno, pues si el tribunal nos va a dar el título, se lo vamos a pedir a la UAP, ¿no? Y entonces la UAP nos negó, argumentando datos personales, el título, y entonces nos tuvimos que ir primero al entonces órgano de transparencia, luego el órgano de transparencia le dio la razón a la UAP y nos dijo, sí, sí, ese documento no es público, ¿no? A pesar de que era el documento que comprobaba que un funcionario público que además se dedica a impartir justicia, ¿no? Cumplía con los requisitos legales. En fin, para no hacerles un cuento largo, terminamos yéndonos a un amparo, ganamos el amparo, se fue a una revisión del amparo, el órgano de transparencia, y después de un año de estar litigando, o más de un año de estar litigando el asunto, finalmente la UAP terminó entregándonos el título, y el título, y sí nos entregó un título, pero el título se había emitido en 2 años antes, en el 2008, me parece, o 2000, no, perdón, 2018, me parece que se había emitido el título de esta persona, ¿no? Es decir, cuando esa persona vio que empezamos a hacer solicitudes, tramitó su título y finalmente lo consiguió, pero para efectos prácticos él había trabajado 30 años como juez sin tener el título, ¿no?
En ese punto, en algún momento también le preguntamos a la UAP si el título que nos había entregado el tribunal diciendo que era el título que tenían en el expediente laboral de esa persona existía y nos dijeron que no, ¿no? Es decir, ahí comprobamos que ese documento también era falso, como también era falso esta cédula profesional, ¿no? Entonces, bueno, si quieres avanzamos con tocayo. Ahí está el título que nos entregó el tribunal, donde decía que esta persona se había titulado en 1990. Cuando la UAP nos entregó el título que sí tenían, era un título de 2018, les digo, si mal no recuerdo las fechas, o 2020, ya no me acuerdo, pero por ahí era, pues, ¿no? Entonces, ese título era falso, pudimos comprobar que el título era falso. Pero bueno, todo este rollo para decirles que, bueno, que si bien en algún momento sí hubo una filtración, no fue una filtración lo que nos llevó a este asunto, ¿no? Sino fue el trabajo periodístico, la búsqueda de información, el olfato para de pronto encontrar así como, por aquí hay algo raro, por aquí esto no coincide, esto no concuerda, no tiene sentido, ¿no? ¿Por qué no empezamos a hacer solicitudes? ¿Por qué no empezamos a jalar el hilo? Hasta que eventualmente llegamos a esto, ¿no? Y para llegar a esto, bueno, pues sí, por supuesto, fue necesario plantearnos una hipótesis, ¿no? Si la hipótesis es que hay una persona impartiendo justicia en Puebla que no está titulado, ¿no? Entonces, bueno, ahora tenemos que comprobar eso. Y para comprobar eso hicimos, bueno, pues todo lo que les cuento, los estudios de informaciones, pelearnos con la UAP para que nos dieran el título profesional de esa persona y eventualmente después de 2 años de estar en el asunto, logramos salir con esto, publicar esta información, documentar todas las corruptelas e irregularidades que había hecho esa persona y que además, pues no era y además demostrar que no era un juez cualquiera, pues, ¿no? Era el juez que atendía las necesidades políticas del entonces gobernador Rafael Moreno Valle, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el escenario del trabajo periodístico y por eso, digo, porque el trabajo periodístico de investigación requiere tiempo, requiere inversión a veces, ¿no? Incluso hay dinero por estas solicitudes de información, para estar tramitando y peleando un amparo, ¿no? Yéndose a los juzgados porque no te entregan la información, en fin. Entonces, bueno, de pronto vender la idea de que un diario todos los días va a estar publicando investigaciones periodísticas, la verdad es que es un poco imposible, pues, sobre todo en los contextos de precarización en los que nos movemos en el periodismo de manera actual, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es si tienen curiosidad de pronto, pues pueden googlear el nombre de José Refugio Alejandro León Flores o ponerle ahí el juez que no debió ser o que no debió serlo, y seguramente por ahí les aparecerá la publicación si tienen curiosidad sobre ese tema y sobre otros que hemos ido publicando en Lado B, ¿no? O ahora en el Universal también. Entonces, pues eso es un poco lo que quería compartir, lo que quería plantearles. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, si tienen dudas, si quieren que establezcamos algún tipo de diálogo, pues aquí estoy aquí abierto, pues, ¿no? A que las dudas que tengan pueda profundizárselas o pueda resolvérselas según sea el caso, o que podamos dialogar un poco sobre el tema. Toca. Yo no sé cómo sea la dinámica y la lógica por acá, pero bueno, pues aquí lo dejo de momento. O aquí me detengo más bien. Muchas gracias, Tocayo, por tu tiempo eh, y datos duros para contrastar al menos un suceso de la vida pública de Puebla. Yo me preguntaría cuántos abogados ejercen, cuántos jueces ejercen sin los requisitos previamente establecidos, ¿no? En Puebla, en el país. Y vino a mi mente un juez que ejerciendo en Oaxaca, en el estado de Oaxaca, obligó a la legislatura correspondiente para trabajar, realizar los trabajos, el proceso legislativo en materia de consulta previa, libre e informada, y aquí en Puebla obstaculiza, invisibiliza y asfixia en el sentido de la participación ciudadana. Me centro y me Órale. enfoco en una cuestión Mm, una decisión suya, no estoy aseverando que no cuente con los requisitos establecidos, pero en su actuar, en su comportamiento es a todas luces es contradictorio, porque en Oaxaca, insisto, obliga a una legislatura
y aquí en Puebla obstaculiza. Claro, bueno, eso me imagino que es una decisión política, ¿no? O son réditos políticos lo que él está, por lo que en un lado actúa de una manera y en otro lado actúa de la otra, pues, ¿no? No, a ver, como parte de la investigación sí encontramos varios jueces, tres o cuatro más, que no cumplían con los requisitos en términos del tiempo, ¿no? Es decir, te establecían, creo que tenías que haber cumplir 10 años sí, para ser magistrado y un poco menos para ser juez, ¿no? De titulado, después de titulado, de ejercer la profesión. Y sí había ahí tres o cuatro que no cumplían con los tiempos, pero finalmente estaban titulados. El caso más extremo era el de esa persona que nunca se había titulado, ¿no? En 30 años de trabajo como juez, ¿no? Y que pues que dos era ilegal, los otros también eran ilegales y también lo comentamos de pronto en el texto viene también estos casos, tres o cuatro más que encontramos, pero que sí, el caso extremo pues era este personaje, ¿no? Muy bien. Gracias, gracias, Tocayo. Ernesto Arochi Aguilar. Transitamos al segmento, sí, de preguntas, respuestas, comentarios adicionales. Iniciaré con una pregunta y posteriormente hay un comentario en el chat. Yo preguntaría a Israel Trujillo si estás en condiciones de viva voz participar. Eh, Adelante, Israel, por favor, si fueras tan amable. Claro, estimado Ernesto, qué gusto saludarte, te mando un afectuoso abrazo. Gracias, Israel, gracias, aquí andamos. Mi reconocimiento para ti, para Meli, muy profesionales desde que los conocí. Yo monitoreaba mis publicaciones y efectivamente, uy, qué bárbaro, excelente información, así que por eso es de que coincidimos y bueno, pues hay ese reconocimiento. Y bueno, Gracias, Israel. enterar a los amigos que están del otro lado, que te veo muy seguido en el registro público de la propiedad y bueno, si yo como profesionista, como litigante, que es parte de mi trabajo, pues eso es caro. Ahora imagínate, eso te quería que compartieras, mi buen Ernesto. Mm. Sí, sí, por supuesto que es caro. Digo, me tocó que al principio, cuando empecé a hacer trabajo periodístico y de pronto descubrí pues el registro público de propiedad como una fuente de información, ¿no? Te hablo del sexenio de Mario Marín, ¿no? Sí, 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 claro, sí, en el sexenio de Mario Marín. Y empecé a ir a hacer, andaba tras el Fondo 5 de Mayo, andaba investigando qué había pasado con el Fondo 5 de Mayo, un fondo que había creado Melquiades Morales, ¿no? Pues como una especie, o con el discurso de que era un banco para los pobres y que terminó dándoselo ahí a una familia de banqueros. Pero bueno, el caso es que en aquel momento empecé a ir al registro público de la propiedad y bueno, las consultas eran bastante económicas en aquel momento, ¿no? Entonces, pues, creo que pude hacer 10 15 y dije, bueno, pues si las pago de mi bolsillo porque pues no, no es tan caro, ¿no? Llegó Rafael Moreno Valle y se acabó el asunto porque empezaron a subir el costo, subir el costo de las consultas, ¿no? Y bueno, a veces si tienes como la información precisa, haces una consulta y lo consigues, ¿no? Pero si de pronto vas a un poco con algún dato medio al aire y necesitas hacer unas 10 consultas, bueno, ya no sé, ya no se vuelve accesible el asunto, pues, ¿no? Ya es un costo importante, ¿no? Digo, afortunadamente ahora tenemos una herramienta que se llama SIGER, ¿no? Que por lo menos en términos del registro de las empresas privadas, las empresas, bueno, ya lo puedes hacer en línea, igual hay que pagar, pues, ¿no? Por las consultas, pero ya las tienes en internet, porque ya las tienes en línea, ¿no? Esas consultas. Pero sí, para las propiedades sigue siendo tener que ir y en la medida en que tengas información precisa, bueno, pues eso baja el costo, pero si no tienes información precisa, bueno, pues se te puede disparar la cosa muy alta. Por eso, insisto, el trabajo periodístico de investigación puede llegar a ser caro, ¿no? O sea, caro en el sentido de que, por ejemplo, periodista de investigación puede tardarse un mes, 2, 3 meses en sacar un producto periodístico, cuando los colegas que andan en la calle, bueno, pues publican 4 o 5 cosas al día, pues, ¿no? Entonces, y mantener a un periodista para que me genere un contenido al mes, en el mejor de los casos, ¿no? Cuando tengo a otro que me generas 200 al mes, bueno, pues sí, ¿no? Sí, se nota la diferencia en términos de costo, ¿no? Además de lo que implica invertirle para conseguir los documentos, para hacer las consultas, en fin. Sí, sí es caro, pues, hacer periodismo de investigación, estimado Israel. Sí, mi buen Ernesto. Y bueno, ya para mi intervención,
y bueno, lo siento, compañeros, sí es un tanto burdo, pero platicando con Ernesto, nuestro líder, pues nos estábamos incomodando, eh, que cuando invitamos a las ruedas de prensa, pues la gente llega y desayuna ¿y quién es él? ¿Y qué onda? Que Ernesto, no sé si puedas matizar en este tema y cómo nosotros como grupo, cómo afrontar esa situación. Digo, yo me acuerdo que desde que estuve de candidato y hacía ruedas de prensa se me salían los números porque llegaba gente de más que nada más te iba a sablear o a gastar. Entonces, es algo que estábamos platicando con mi buen Ernesto en estos días, que lo que nos puedas compartir. Y te mando un afectuoso abrazo a ti y a Meli. Gracias. Gracias, Israel, gracias. El abrazo va de regreso también para allá. Pues mira, digo, primero, por supuesto que me parece que es que nos hemos mal acostumbrado, pues, ¿no? Los periodistas a cierre de prensa con desayuno, si voy, si no, no lo hay, pues no voy, ¿no? De entrada. Pero pues es una cosa que el propio poder, pues la propia relación con el poder, ¿no? Nos ha un poco mal acostumbrado, nos ha llevado a eso. Y que no necesariamente todas las personas públicas pues tienen a su disposición la cartera del erario, ¿no? Como para decir, bueno, sí, no importa, yo pago los desayunos. Pero por otro lado, también del lado de los periodistas, bueno, pues insisto, es un trabajo también bastante precarizado, ¿no? Donde a veces, digo, de entrada, no siempre te da tiempo de desayunar en casa, ¿no? Entonces hay que andar corriendo porque las ruedas de prensa luego se van pisando, entonces tienes una a las 8, otra a 8:30, a las 9, a las 9:30, a las 10, en fin, entonces aquí ya te detienes a desayunar, ¿no? Y luego que, bueno, pues es un asunto que los dueños de los medios no afrontan, pues, ¿no? Es decir, como, a ver, yo no quiero que mis reporteros estén yendo a desayunar a las ruedas de prensa, pues entonces les pago bien para que puedan desayunar o para que tengan el espacio para hacerlo, pues, ¿no? En fin, son deformaciones entre las relaciones de poder, tanto con el poder, ¿no? Con el poder político o el poder económico, el poder de los dueños de los medios, ¿no? Y en el que terminan pagando el pato, pues a veces son o los reporteros o las personas que no son necesariamente poderosas en términos económicos, ¿no? Como para estar sofregando los gastos de desayuno de periodistas y de reporteros todos los días, pues, ¿no? O cuando hacen ruedas de prensa, ¿no? Sí, es una práctica que sí deberíamos un poco repensar y reflexionar, porque genera como, pues sí, incomodidad en ambos lados, ¿eh? Yo creo que en ambos lados también, ¿no? Pero bueno, pues es parte de nuestra cotidianidad en el ir y venir, ¿no? Del periodismo y de las personas que quieren hacer público, pues, su Difundir. sentir, ¿no? Sí, ajá, su sentir, sus ideas, sus palabras, pues, ¿no? Muchas gracias. Un abrazote, mi querido Israel. Gracias, Israel, muy, muy amable. Y tocayo Ernesto Aroche, antes de dar lectura a la pregunta concreta que está en el chat, eh, Ernesto Tocayo, en Puebla se han tenido ya en los últimos años eh, manejo irregular, solo centrándonos en el aspecto financiero. Banco Hacendo es el más reciente, 600 millones invertidos cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores desde 2018 había ya alertado sobre el índice de capitalización y no hubo acciones al respecto. Hacia atrás mencionaba sexenio de Mario Marín, Financiera Cofía, anteriormente también Casa de Cambio Puebla con Eusebio San Martín y Kim Jones, ¿no? Eh, Implicados en una serie de actividades Temas de lavado de dinero, ¿no? Con Casa de Cambio Puebla. Sí, sí, ilícitas, sí, sí, sí. exacto, sí, lavado de dinero. En la cuestión patrimonial, también en el INA, los recursos destinados a la reconstrucción de los 621 inmuebles, en fin, ¿qué hacer? ¿Cómo impulsar, Tocayo, la profundización de la actividad colectiva, social y apuntalar mayormente el, esa participación, tan anhelada participación ciudadana en Puebla? Híjole, tocayo, no, pues así que me hace la pregunta del millón, ¿no?
Eh, no lo sé, o sea, lo que sí creo que como sociedad tenemos que ser informados, ¿no? Y informados de la mejor manera, pues, ¿no? Entonces, privilegiar o buscar los medios periodísticos donde tengamos claridad y certeza, ¿no? De cómo obtienen la información, de cómo eh, eh, hacen su trabajo periodístico, pues, ¿no? Y como les decía hace rato, trabajo periodístico de investigación debe ser muy transparente, ser muy claro de dónde salen los documentos, de dónde se obtiene la información, con quién se habló, con quién. No, digo, por supuesto que aquí muchas veces se obtienen fuentes que buscan no ser revelados, pues, ¿no? Porque tienen un riesgo de hacerse públicos, ¿no? Porque son trabajadores de alguna dependencia y entonces si dicen, sí, sí es cierto que este señor es un corrupto, pues por supuesto los van a correr, ¿no? Esa parte se entiende. Pero el periodista debe ser lo suficientemente hábil como para decir, bueno, a ver, ya me dijeron que eso está pasando, ya sé que este señor es así, que no, tengo que buscar la manera en cómo documentarlo y cómo poder comprobar lo que me están diciendo. Y en ese sentido ser transparente, decir, bueno, pues sí, tuvimos una voz anónima, pero aquí pudimos comprobar lo que nos dice, confirmamos este dato, no sé qué. Pero sí, en la medida de lo posible, que la información que se presenta sea muy transparente en la manera en cómo se consiguió esos datos, ¿no? Y eso te habla, pues, del trabajo ético y profesional que se hace, la que hacen las y los reporteros y los colegas. Entonces, buscar, pues, ¿no? A quienes están haciendo el trabajo y empezar a seguirlos, empezar en la medida de lo posible, si es necesario, financiar o no sé si la palabra financiar, pues no sé, buscar una membresía, en fin, de cómo también desde la sociedad se está financiando el periodismo para que el periodismo no esté atado a los convenios publicitarios y entonces respondan a los intereses de la sociedad y no de quienes pagan con el dinero público esos convenios publicitarios, ¿no? Em, no sé si respondí, colega, pero digo, tocayo, pero sí es difícil, pues, ¿no? Nosotros tenemos en el lado B, bueno, los años que tenemos, buscando que sean las audiencias quienes financien ese trabajo, justo para eso, pues, ¿no? Para mantener una relación sana de sana distancia con el poder y que el trabajo periodístico sea lo más honesto y transparente posible, pues, ¿no? Pero no siempre se consigue. Entonces, yo creo que también en esa medida es importante que la participación ciudadana sí, por supuesto, en los asuntos de nos importan, pues, porque nos impactan, pero también, pues, en la persona, en estar atentos, pues, de las personas que nos informan, aunque sea para protegerlos o por lo menos para cuando hay algún tipo de agresión, levantar la voz, en fin, ¿no? Que estemos pendientes los unos de los otros, este tocayo. Gracias, gracias, tocayo, muy amable. Corresponde ahora la pregunta del maestro Jesús Pacheco en el orden de intervenciones, posteriormente ya las que se han incorporando. El maestro Jesús Pacheco, concretamente, tocayo, sobre tu opinión sobre el asesinato del periodista Buendía, al decir la verdad que fue asesinado. ¿Qué piensas, tocayo? No, no, pues sí, por supuesto que ahora sí que es de los primeros, no sé si es exactamente el primero, pero sí es de los primeros que se reconocen como periodistas asesinados por trabajo periodístico, pues, ¿no? Digo, hay conteos, hay listas, hay gente que ha documentado cómo eventualmente han ido aumentado y cómo han incrementado la violencia de los periodistas, ¿no? Pero bueno, pues Manuel Buendía es ahora sí que uno de los primeros mártires del periodismo visibles, pues, ¿no? O más cercanos y reconocidos por el gremio, ¿no? Por el trabajo periodístico que hacía, ¿no? Y bueno, pues hay varios podcasts, ¿no? Que hablan de la historia. Digo, por si alguien tiene curiosidad sobre el asunto, hay un podcast que se llama ¿cómo se llama este podcast? México, Escándalo Mexicano. La verdad es que está interesante, ¿no? Hace una revisión de muchos casos que han sido escándalos, ¿no? Para la sociedad mexicana en los últimos 30 o 40 años, ¿no? El asesinato de Luis Massieu, el caso donde apareció la paca, ¿no? En fin, algunos de, lo del negro Durazo.
Y entre esas historias ha contado también el caso, se ha contado el caso de Manuel Buendía, ¿no? Entonces, para que tiene curiosidad, la verdad es que recomiendo este podcast, ¿no? Escándalo Mexicano, y están entretenidos, están amenos y están bien narrados, y la verdad es que todavía uno cuando los escucha se indigna, ¿no? Y dices, bueno, pues claro, pues por eso no queríamos el PRI ya, ¿no? Gracias, gracias, tocayo, muy amable. Corresponde ahora el uso de la voz con su pregunta puntual, concreta, a Eduardo Ruiz Ortiz. Eduardo, adelante con tu micrófono, por favor, para escucharte. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, licenciado Ernesto Arroche. Hola, Eh, Eduardo. Mi pregunta es más que nada sobre las entrevistas, ya que también el trabajo periodístico se basa en las entrevistas a figuras públicas, y ya que su exposición fue más que nada al tema del periodismo de investigación, sé que me voy a desviar un poco del tema, pero la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las características que debe de tener una pregunta cuando se realizan entrevistas para políticos que están en el poder? Esto porque sabemos que hay entrevistas donde hay un cierto sesgo de amarranavajas, van a golpetear al político, pero también hay otras entrevistas que son a modo, que van como un camino lindo, de encanto, que no los critican para nada. Entonces, si usted me pudiese explicar cuáles son esas características de una buena pregunta para que tengamos una buena entrevista para tanto del periodista como de la figura pública del poder, que no se vea un ataque contundente, pero también que no sea muy muy ameno para la figura pública. Gracias. Interesante la pregunta, Eduardo. Eh, em, no lo sé, fíjate. Es decir, ¿qué características debe tener? Bueno, a ver, de entrada, esta idea de el golpeteo político o no en las preguntas, pues yo creo que mucho depende también de la postura política de la persona que la escucha, pues, ¿no? O sea, habrá quien vea un golpeteo en alguna pregunta, y habrá quien aplaude ese tipo de pregunta porque es una pregunta crítica, porque es una pregunta que pone en jaque, ¿no? A cierto personaje, a cierta autoridad, ¿no? Es decir, creo que un poco depende del punto, de la posición política en la que estemos parados, no solo los interlocutores, no solo el reportero y la persona a quien le está preguntando, sino quien escucha, pues, esa pregunta, ¿no? Entonces, yo creo que las preguntas en términos generales deben ser incisivas, pues, ¿no? Las preguntas deben ser que busquen revelar algo, pues, ¿no? Que busquen una respuesta, que esa respuesta sea que la persona cuestionada abra, pues, ¿no? Que permita mirar hacia adentro, ¿no? Porque si no, lo otro es, pues, el apapacho, el otro es quedarnos como por encimita, ¿no? Eh, pero, pero, pero pues complicado, ¿no? Porque además muchas veces esas preguntas en el trabajo periodístico se hacen en un contexto donde hay, digo, como periodista tener a alguien enfrente y estar en este diálogo con alguien para una entrevista es un lujo. Generalmente en la cotidianidad hay 10 personas, 20 personas al lado de tuyo haciendo preguntas, todo el mundo soltando preguntas, y quien está enfrente, bueno, va escogiendo qué responde y qué no responde, ¿no? Además, el trabajo periodístico siempre es una estira y afloja, ¿no? Entre lo que quiere decir la persona que está enfrente, ¿no? Enfrente del micrófono, y la valoración que hace la persona que está detrás del micrófono, es decir, bueno, a ver, a mí ya esta persona vino, planteó el escenario, y seguramente de eso que él está diciendo, él tiene un mensaje específico que quiere que se reproduzca. Pero a mí como periodista, con mi contexto y con el lugar donde escribo y con todo esto, me parece relevante digamos que dos oraciones más adelante, ¿no? No lo que él quiere fijar, sino lo que yo creo que es más importante
para el contexto de mi audiencia, de lo que opino, pues, o soy parado yo políticamente también, ¿no? Entonces, bueno, te digo esto porque sí me parece que como definir como características a las preguntas, no sé si podría hacerlo, ¿no? Porque tú dirías eso, yo sí creo que tienen que ser preguntas que consigan que la persona que se enfrente se abra para ser sincera, pues, ¿no? Pero que nos permita a quienes estamos mirando ese diálogo adentrarnos, ¿no? Porque al final de cuentas es lo que buscamos, pues, ¿no? Conocer, ¿no? Entonces, que no sea, que no le dé vueltas, pues, al asunto, sino que busque abrir la hoja y decir, mira, aquí está esto que esta persona guarda y que es importante como sociedad que se conozca, pues, ¿no? Me queda claro que difícilmente puedo haberte respondido a tu pregunta, ¿no? Pero sí, ¿no? No me siento pues tampoco con todos los elementos necesarios como para decirte, pues mira, debe ser, ¿no? Empezar con un qué y luego, ¿no? No lo tengo, pues, ¿no? Pero bueno, ahí te lo dejo, Eduardo. Sí, no pasa nada, pero sí es, más que nada lo comento eso en las entrevistas que son, deben de plantearse con mucho cuidado, pero también que no debe de tener miedo el periodista. Y sé que es un trabajo, este, muy importante el que realizan ustedes, al igualmente que muy peligroso por las consecuencias que luego suceden con el trabajo del periodismo y que debemos de reconocer su trabajo, el de ustedes. Muchas gracias y saludos desde Amozoc, Puebla. Gracias, Eduardo. Gracias. Gracias, tocayo, muy amable. Y Eduardo, ahora corresponde el uso de la voz a don Ricardo Villa. Le suplico, por favor, ingeniero, su pregunta concreta para continuar con este ejercicio interesante de plena deliberación. Adelante, Sí, cómo ingeniero, no, por favor, con su pregunta concreta. Gracias. sí, cómo no, muy concreta, de unos 20 o 30 minutos, más o menos. Por favor, por favor. Saludos aquí al licenciado Ernesto Arroches, si ha de ser licenciado en periodismo a lo mejor, o abogado o periodista nada más. Periodista, Periodista. don Ricardo. Bueno, pues miren, el periodismo de investigación es tremendamente importante, ¿sí? Yo estuve en el edificio de Watergate, ¿sí? Ok. ¿Y qué sucedió? Pues cayó Nixon, nada menos, ¿no? Ahorita entre Trump y Epstein, ¿qué ha sucedido? Y el New York Times, una demanda de Trump al New York Times, ¿no? De 15,000 millones de dólares, nunca vista. Pero miren, yo enfocaría las cosas de una manera bastante sencilla. He estado los días 7 de junio en muchas celebraciones del Día del Periodista, que me parece estupendo, ¿no? Yo he dicho que el periodismo y los periodistas no son el cuarto poder, ¿verdad? Son el primer poder, porque pueden hacer subir y caer gobiernos realmente si se aplican bien a su trabajo. Esa es la realidad. Ahora bien, el financiamiento. Pues no es tan difícil el financiamiento. Por ejemplo, si yo fuera presidente del Partido de Acción Nacional, pues nada más tendría yo 1,000 millones de pesos al año para mi partido, ¿no? Si fuera yo presidente de Morena, tendría yo este año 2,700 millones de prerrogativas. Ahora, imagínense ustedes que yo le digo en buen plan a los periodistas X o Z, el dinero que quieras, investígame, que la verdad salga a relucir. Sí, aquí no queremos cuestiones sesgadas, ni mañosas, ni tramposas. Aquí lo que queremos es llegar a la verdad, que no es fácil y que está muchas veces muy enmarañada, trámites burocráticos, en fin, miles de cosas. Por ejemplo, ¿quién sacó adelante Segalmex y sus 15,000 millones? Pues realmente yo, si me preguntan, yo no sé cómo salió, pero desde que salió, salió. Y no creo que le haya beneficiado mucho a Andrés Manuel, ¿no? Y la estafa maestra, ¿quién? ¿Quién fue el responsable? O varios responsables. Mis respetos, ¿no? ¿Y cuánto fue eso? 5, 6, 7,000 millones de pesos, etcétera. Entonces yo creo que desde luego
Si yo fuera gobernador, me atrevería a decirle al gremio de periodistas, por ejemplo, en Puebla, cuenten con mi apoyo, cuenten con una cantidad para ustedes, para el presidente de la agrupación y toda su mesa directiva de tantos millones, sí. Y háganme labor de investigación donde quieran. Sobre todo, imagínense ustedes los carteles y todo lo que tenemos de problema de violencia. ¿Quién se atreve a entrar en esos campos y empezar a denunciar? Ahí está Anabel Hernández, ¿no? Una periodista que, bueno, ya ni se diga, Carmen Aristegui, etcétera. Ahora, soy yo dueño del periódico Reforma o del periódico Universal. Imagínense, ¿verdad? Soy el señor Junco. ¿Cómo no voy a tener dinero para decirle a 3, 4, 5 de mis periodistas, aquí tienes lo que necesites en viáticos y demás, me vas a investigar X o Z? Obviamente, un periódico de ese nivel y La Jornada igual, ¿verdad? Podrían iniciar investigaciones y pagar en buen plan a periodistas, porque realmente es muy importante ir al fondo de los asuntos. Y nosotros como sociedad civil, pues tampoco vamos a estar escudriñando. Además, no somos investigadores periodísticos, nosotros somos ciudadanos, ¿no? Ustedes tienen, afortunadamente, ¿verdad?, esa profesión, esa inclinación, y además están dispuestos a absorber esos riesgos. Y bueno, hablando de periodismos y todo, y ya voy a terminar, la verdad es que no se merece la sociedad mexicana que seamos el segundo país en asesinatos de periodistas. Esa es la realidad, porque hay que protegerlos a ustedes. Creo que la primera es Irak o no sé qué, pero que seamos los segundos en el mundo de cantidad de periodistas asesinados, verdaderamente está fatídico, ¿no? Ahora, yo creo que fueron, pues ya saben, los intereses oscuros, los que actúan. Obviamente no creo que hayan sido personas normales y espero que no hayan sido gobernantes que hayan mandado a asesinar periodistas, ¿verdad? Pero comprendemos que están ustedes definitivamente corriendo riesgos. Yo veo en La Jornada todos los días los retratos de los periodistas que fueron asesinados todos los días y que no han encontrado a los responsables. No, eso es verdaderamente terrorífico, ¿no? Entonces, ya para cerrar, yo diría que por dinero no creo que deberíamos de parar de ninguna manera, y que la labor de ustedes como periodistas de investigación es importantísima para la sociedad, para los propios gobiernos, para todo el mundo, porque es necesario desentrañar, ahora sí que de las entrañas de la sociedad, muchas de las cosas que están pasando, que no tenemos la certeza de por qué están sucediendo. Y esa verdad que ustedes pueden descubrir sería verdaderamente de inmenso interés para toda la ciudadanía de un país. Así que, de mi parte, un gran abrazo y mucho agradecimiento por todo ese trabajo de investigación que es insustituible para la sociedad y especialmente ahora en estos momentos tan turbulentos que está viviendo nuestro país. Eso es todo. Gracias, don Ricardo. Pues desgraciadamente sí, el principal agresor de la prensa, documentado por artículo 19, es el poder, ¿no? El 50-60% de las agresiones que se han denunciado en los últimos años vienen de funcionarios, de gente que está en el poder público, en el poder político. Por supuesto, generalmente ya el caso fatídico de los asesinatos, ahí hay más mano del crimen organizado, pero todo tipo de agresiones, en todo tipo de agresiones, pues el principal agresor siempre ha sido el poder político, ¿no? Desgraciadamente, don Ricardo. Pero bueno, seguimos, digo, a pesar de ello, como usted dijo, pues no hemos decidido nosotros asumir y correr esos riesgos, ¿no? Como parte de la profesión, como parte del quehacer, pero sí sería importante que la sociedad, en la medida de lo posible, arrope, pues, a los periodistas, a las personas que les informan, ¿no? En el día a día. Gracias, Tocayo. Adelante, Nahum Eduardo Ita Oros, te corresponde el uso de la voz. Hola, muy buenas noches. Pues primero agradecer al licenciado Ernesto Roche por su participación. Yo al día de hoy no he tenido el gusto de conocerlo en persona, pero tan solo con la ponencia que nos ha estado brindando el día de hoy, pues la verdad es que me despierta mucho el interés. Me ha gustado mucho. Yo tengo una pregunta, pero pues mientras la fui craneando y mientras esperaba mi turno para mi participación, como que la fui dividiendo en tres. Lo que yo quiero plantear es que en el marco de la intersección entre los campos de la práctica periodística y la producción del conocimiento académico, ¿de qué manera en el periodismo de investigación
podemos constituir una vía metodológica que sea válida para generar aproximaciones que contribuyan a la construcción de ciencia dentro de la academia. Y en ese sentido, ¿hasta qué punto es legítimo y es epistemológicamente defendible aspirar a que la investigación periodística, con sus técnicas de indagación, con la recolección de testimonios, con la verificación de datos, con la exposición pública, alcance un estatuto de insumo científico y que ese estatuto pueda ser equiparable al que proporcionan las metodologías tradicionales de las ciencias sociales? O sea, ¿en qué medida pues esta aspiración encuentra sustento en marcos teóricos sobre la producción del saber y en qué medida se enfrenta a objeciones vinculadas con la rigurosidad metodológica, con con la naturaleza misma de la práctica periodística y con la replicabilidad de los hallazgos? Muchas gracias, licenciado. Un gusto tenerlo hoy. Gracias, Nahum. Híjole, sí, me elevas mucho el nivel del debate, ¿no? A ver, bueno, lo que pensaba primero cuando empezaste a plantear la pregunta, ¿no? Era que ha habido, bueno, de entrada, por supuesto, los periodistas, la academia, pues es una base importante, ¿no? En la que nos sostenemos muchas veces para poder encontrar la explicación, ¿no? Que ese conocimiento que ustedes están generando lo podamos transmitir y lo podamos socializar y que nos ayude a entender y explicar los fenómenos a los que nos estamos enfrentando, ¿no? Em, pero siempre se parte de que el periodista es como un transmisor, ¿no? Como un transmisor de la información. No hay un procesamiento, no hay una valoración, no hay una calificación, sino tomamos lo que está pasando, ¿no? Y lo reflejamos. Lo que alguien nos dice y lo transmitimos, ¿no? Pero por supuesto que hay en en toda esta parte mucha metodología, ¿no? Primero para definir qué es lo que vamos a tomar, porque por supuesto las entrevistas que hacemos a los académicos, en ese sentido de tener como esta parte que robustece nuestro discurso, tenemos que extraer, ¿no? Lo que nos parece valioso o lo que le da sustento a lo que estamos planteando, y ahí hay un asunto metodológico, ¿no? Que pasa y que parte por lo que nuestro bagaje cultural, ¿no? Nuestro bagaje cultural y académico, y etcétera, 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 pues, ¿no? Eh, y que también hay experimentos, ha habido experimentos, hay un sitio que se llama Anfibia, no sé si lo sigan haciendo, pero por lo menos cuando empezaron, un sitio argentino. Anfibia lo que buscaba era conjuntar a periodistas e investigadores académicos para que en conjunto, ¿no? Desarrollaran algún tema, para que permitiera justo un poco la transferencia de saberes, para que permitiera que esta necesidad que tenemos los periodistas de robustecer nuestro quehacer, nuestro trabajo con la mirada académica, ¿no? Que nos permite entender los fenómenos, no fuera solamente como un aporte, sino fuera parte de la construcción del propio producto periodístico. Entonces era por eso era anfibia, porque estaba como un poco jugaba o pisaba los dos terrenos, pues, ¿no? El terreno del trabajo periodístico y el terreno del quehacer académico. Yo creo que el gran problema que se nos sigue, o lo que hace rato, pues como esta mirada de que solamente somos transmisores, que solamente somos medios, ¿no? Que solamente somos las personas que vamos a algún lugar, somos testigos de algo y después lo contamos, ¿no? Eh, eh, y en ese sentido, por ejemplo, legalmente incluso, ¿no? La nota periodística a veces, hay algunos casos en donde se puede considerar indicio de algo, pero no tiene un valor probatorio de nada, pues, ¿no? En lo legal, ¿no? Cuando, sobre todo el periodismo de investigación, parte de metodologías, parte de hipótesis, parte de comprobación, ¿no? Y tiene que justamente poder llegar a ese punto, decir, a ver, lo que estoy diciendo yo aquí es comprobable por esto y por esto y por esto, y aquí tengo esos elementos que están comprobando el asunto, pues, ¿no? No es solamente el decir, alguien dijo que, y la señora de allá acusó a tal, ¿no? Sino estamos construyendo ese conocimiento, pero no hay todavía socialmente como ese reconocimiento de que el quehacer periodístico también tiene un componente científico
germinando, pues, ¿no? Y que cada vez se va desarrollando un poco más, ¿no? No sé si eventualmente en algún punto podremos llegar a ello. Yo creo que también la academia, es decir, dentro de la academia hay poco trabajo académico donde el periodismo sea el objeto de estudio, pues, ¿no? Que yo creo que también nos ayudaría un poco a elevar, pues, el rango o la perspectiva que hay sobre el trabajo periodístico, ¿no? Pero bueno, pues en eso andamos, ¿no? Muy amable, tocayo Ernesto Aroche, y desde luego, Anaón, por tu intervención. Suplicaré que quienes no han participado y tengan deseo de hacerlo con pregunta concreta o comentario adicional también puedan manifestarlo con mano física o mano virtual. Ernesto, tocayo, de lo que acontece en Palestina, tengo en mis manos ejemplares de la revista de la oficina de la OLP en México del año Órale. 1987 y 1989 que amablemente me prestó mi maestra querida María Laura del Carmen Díaz Rivera de la Facultad de Administración, que nos acompaña en la sesión, para conocer y profundizar con datos duros de los antecedentes en Palestina de hace ya décadas, 50, 60, 70 años desde la creación del Estado de Israel, con la declaración de Lord Arthur Balfour. Concreto mi pregunta, sin abusar del tiempo, tocayo, de lo que acontece en Palestina, en Gaza, ¿cuál es tu apreciación, es decir, de ciertos sesgos en los que el periodismo pudiera incurrir y de una aproximación a la verdad de lo que acontece en Palestina, este conflicto tan complejo que exige ser abordado desde esa complejidad, tocayo? ¿Cuál es tu perspectiva, tu apreciación de lo que acontece en Palestina desde ese enfoque eminentemente geopolítico, tocayo? Híjole, me pones aquí a, a- a- pues a plantear, pues, eh, yo creo que aquí en el tema de Palestina, difícilmente puedo ser eh, imparcial, pues, ¿no? Objetivo, pues, ¿no? Como se plantea. Yo creo que el tema de Palestina, un poco por lo que vamos leyendo todos los días, por la cercanía que tengo con ciertos temas, dado que una de las colaboradoras del lado B continuamente está reporteando el tema de lo que está pasando, pues, en Gaza, porque ella vivió un tiempo allá y entonces conoce gente, ha podido comunicarse con diferentes personas, pues, ¿no? Que están padeciendo esta situación. A mí me parece que que el gobierno de Israel, pues, por supuesto, ha abusado del discurso, ¿no? Del poder de las armas, ¿no? En contra de una comunidad que a ver, tampoco decir, no creo que haya grupos poblacionales ni personas impolutas, pero que en este caso están siendo víctimas, pues, ¿no? No hablo, pues, de un grupo, de un país, de otro país, ¿no? No hablo de Israel como todo el territorio, como todo el grupo poblacional de Israel, sino sobre un grupo político que está dominando en ese momento políticamente Israel y que tiene un objetivo, pues, que más o menos han hecho visible de querer posicionarse y apoderarse ya de un territorio al que llegaron a ocupar hace décadas, pues, ¿no? Pero sí, en ese sentido creo que mi corazón tiene los colores de la bandera palestina, pues, ¿no? Entonces no puedo ser, o no me asumo, no me siento, pues, objetivo, porque lo que yo veo o lo que veo de manera constante a través de diferentes medios, pues es la agresión eh, eh, sobre todo de un lado, ¿no? Con razones históricas o no, pero que el discurso de la seguridad y el derecho a protegerse me parece que está superado por mucho, ¿no? Es decir, que solamente es eso, pues como un pretexto que ha servido para masacrar, ¿no? A un pueblo. Gracias, tocayo, muy amable. Lo que le llaman como eufemismo la transferencia étnica, la transferencia voluntaria, ¿no?
y el contrario, la limpieza étnica que se está perpetrando. Desde luego, aquí en Puebla se desarrolló la semana pasada una marcha y bueno, existen diversos portales que dan cuenta de los sucesos en Palestina. Tocayo, ¿es posible conocer el nombre de la periodista que colabora contigo y ha Sí, escrito sobre Palestina? sí, por supuesto. Se me va el nombre. Digo, no es, cada cuando puede, pues manda este, textos ahí al lado B. Entrevistó a un chef, ¿no? Que nos hablaba de la comida palestina en este contexto. Este, em, me estoy acordando del nombre de su cuenta de Twitter, porque es un nombre raro, Clit Ministra, pero ahorita te digo cómo se llama esta chica. Y sí, básicamente, ella empezó a escribir con nosotros, ¿Será Andy Sarmiento? no, ella empezó a escribir con nosotros, Vilja Calderón. Vilja Calderón. Ella empezó Gracias. a escribir o intentó, bueno, no intentó, pues empezó a escribir como temas internacionales hace un par de años, hasta que empezó todo el asunto Palestina, de la guerra, bueno, el conflicto Palestina con Israel, bueno, Israel con Palestina, y como ella estuvo un tiempo por la zona, ¿no? Entonces, pues tiene contactos, tiene manera de comunicarse para allá, ha podido estar entrevistando a distancia a diferentes personas y nos ha ido contando varias historias, pues, ¿no? Más allá de lo que los medios internacionales van reportando todos los días, ¿no? Todas las masacres, ella ha podido ir encontrando historias, ¿no? Que eventualmente vamos publicando en Lado B y que pues, son desgarradoras muchas de ellas, pues, ¿no? Muy bien, gracias por el dato. Para quien resulte de interés, gracias, Tocayo. Ya compartí el nombre en el chat y un enlace que da cuenta de los artículos en lado B. Estoy compartiendo pantalla en lo que se enlista también alguna otra participación de los asistentes virtuales, ya para ir culminando, concluyendo. Estamos visualizando el portal del lado B, las colaboraciones de Vilja Calderón, Gaza, el hambre como arma de guerra, Gaza, cese de fuego con antorcha de mano, Gaza, salvar la vida todos los días, en Gaza lo perdimos todo, Brasil, alejarse del dólar, propuesta económica o deseo político. Sí, porque digo, ya empezó eso, un poco hablando de temas internacionales, ¿no? Hasta que, bueno, pues ya el tema Gaza absorbió todo su interés, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Gracias por el dato, ya le anotaré yo en los nombres de periodistas obligados a consultar junto con el tuyo. Y existirá alguna pregunta adicional, principalmente por parte de aquellos que no han participado todavía. Existen diversos tópicos de la vida pública del Estado y del país. Ya don Ricardo hacía referencia a Segalmex y destaco que nos acompaña el doctor Pedro Ponce Javana, académico de Chapingo por más de 42 años, que ha impulsado una propuesta de desarrollo rural sustentable para el estado de Puebla, donde también los las cuencas hidrológicas de nuestro estado constituyen una función orográfica relevante para detonar esa vocación productiva de nuestro territorio. ¿Existirá alguna pregunta por parte de los asistentes virtuales? Suplicaré lo puedan manifestar, mano física o mano virtual, para ir concluyendo ya con esta relevante conferencia de Ernesto Aroche Aguilar. No existe. Parece que Adelante, no, tocayo. ¿verdad? No, Por favor, parece perdón. que no hay más preguntas, pero bueno, cualquier cosa, en Twitter estoy, bueno, yo todavía sigo diciendo Twitter, aunque ya es X, pero en Twitter estoy como earoche, ¿no? Y ahí en el resto de las redes sociales también estoy. Cualquier comentario, cualquier cosa que quieran platicar ahí, bueno, pues ahí también me encuentran, ¿no? Y por supuesto dialogamos lo que haya que dialogar y seguimos platicando y seguimos la conversación. Gracias, tocayo, muy amable. Una pregunta final de mi parte.
si me lo permites. Respecto al relevo, si se me permite decir, generacional periodístico, en Puebla se conoce a algunos como decanos del periodismo, ¿no? Don Gabriel Sánchez Andraca, que falleció, fundador de Diario Cambio, falleció hace 2 años. Don Raúl Torres Almerón, su esposa Leticia Montagner. Eh, algún obstáculo, o algún área de oportunidad, mejor lo observamos desde ese enfoque, en cuanto al relevo generacional y mantener un periodismo crítico con rigor, con figuras poblanas, Tocayo, eh, qué oportunidad o cuál sería una manera de honrar el legado de los decanos del periodismo en Puebla, Tocayo? En términos de nuevas plumas, digamos, o nuevos colegas que están por ahí haciendo ruido, que de pronto veo posibilidades, veo potenciales, veo capacidades, ¿no? Pues diría de entrada el caso de Héctor Yorame, que yo lo ubico a partir de Consulta, no sé si dónde estuvo antes, pero después de que sale de Consulta ha estado haciendo cosas pues por su lado, un poco como periodista independiente, ¿no? Y es un periodista bastante crítico, ¿no? Eh, Jaime López, que de pronto puede ser muy visceral, ¿no? Pero creo que también está haciendo un trabajo importante en términos eh, de visibilizar ciertas luchas y de cuestionar, ¿no? Al poder cuando hay que cuestionarlo, ¿no? Em, eh, lo que hacen los compas de Manatí, ¿no? Eh, este, visibilizar como agendas, ellos hay como agendas muy específicas sobre movilidad urbana, ¿no? Em, eh, pues no mucho más, ¿eh? La verdad es que si bien es cierto que con lo digital, ¿no? Y se ha generado una atomización importante de medios, y entonces ahora hay un montononón de portales. Muchos de ellos pues solamente son replicadores del discurso oficial y que poco aportan, ¿no? al debate público, porque solamente transmiten pues lo que el poder quiere decir, ¿no? Entonces sí veo por ahí algunas cosillas, pero pues eso, ¿no? Pocos colegas intentando hacerlo, porque tampoco es decir, a ver, también tampoco es fácil, pues, ¿no? Lo que decíamos hace rato sobre la precariedad que se vive en el trabajo periodístico y sobre el aplastante en lo económico, pues en lo sustentable del poder político que busca controlar el discurso periodístico, ¿no? Por supuesto, al poder no le gusta, ¿no? Ser cuestionado, ser confrontado, ni ser exhibido, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre buscan controlar qué se dice y cómo se dice, ¿no? De ellos. Entonces, es difícil, ¿no? Em, pero bueno, pues ojalá que los colegas más bien estén en ese interés de honrar a estos decanos del periodismo y empiecen a reflexionar sobre su papel y ofrecer trabajo periodístico de mucho mayor valía e interés, ¿no? Público. De acuerdo, gracias, Tocayo, muy amable. Citaste al portal Manatí, yo personalmente lo sigo en Instagram y con ese enfoque de los reels, ¿no? Mantener la atención o llamar esa atención y la vigencia, viene a mi mente, concluyo, la vigencia de los hechos, ¿no? Día con día se generan tantos acontecimientos, sucesos, algunos de impacto, otros no, pero es la manera en la que muchos portales en Instagram, en YouTube, con los famosos reels o shorts, mantienen esa atención en la ciudadanía, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias, Tocayo, por tu tiempo. Ya tenemos las redes sociales. Esperamos verte pronto. Gracias por tu tiempo, por tu sensibilidad para compartir con nosotros estos datos, producto de tu trayectoria y tu labor. Estamos en contacto permanente, Tocayo. Esperamos verte pronto. Y gracias a nuestros invitados y asistentes de hoy. Pues muchas gracias a todos ustedes. Por supuesto, gracias a ti, Tocayo, por abrirme ese espacio. Y bueno, pues seguimos la conversación, ¿no? En otros espacios y en otras vías. Gracias por tu tiempo. Estamos en contacto. Gracias a todos.